elegir un problema central. Y por central yo me refiero a un problema tipo bisagra, una bisagra que sostiene una puerta, un problema que vendría a ser como muchas veces la causa y raíz de muchos otros problemas. Y tenemos que pensar, yo creo, sin lugar a dudas, en la problemática familiar. Muchos, si no todos los problemas actuales que estamos viviendo hoy en día se debe a lo que se llama la desconstrucción o la deconstrucción familiar. Y esto está teniendo lugar en distintos niveles, como voy a explicar a lo largo de esta charla. Lo voy a tratar de hacer de la manera más amena posible, con muchos ejemplos. Voy a traer conocimientos que nos aportan distintas ciencias. Vamos a hablar mucho de filosofía, vamos a hablar de psicología, vamos a mencionar la neurobiología, vamos a mencionar la genética, la anatomía humana y demás, para que eso vayamos entremezclándolos y nos demos una idea, yo creo, más profunda de quién es el ser humano y qué lugar realmente ocupa la familia en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Pero bueno, esta conferencia está dividida en dos partes. A mí me tocó la parte mala, por así decir. Yo voy a ser el malo de la presentación porque voy a hablar sobre la deconstrucción familiar. Y Ana, ella con su conocimiento, experiencia, especialmente la experiencia familiar, ¿no? De tener esposo, tener hijos, va a hablar de la construcción de la familia y cómo mejorar. Así que qué mejor persona para eso y qué mejor persona yo para hablar de lo malo, digamos. Así que vamos a empezar un poco a explicar un poquito todo lo que estamos viviendo. En la ciudad de Frankfurt, dentro de la misma Universidad de Frankfurt, hubo una reunión entre varios personajes del Partido Comunista Alemán, todos alemanes, y un invitado húngaro, un hombre de nombre Georg Lukács, de apellido como mi amigo Miklos Lukács, a quien les recomiendo que lo sigan, pero este hombre, Lukács, era un comunista, un ideólogo, y ellos se dan cuenta de que el modo como se estaba imponiendo el comunismo en Occidente, el modo como se estaba imponiendo en la Rusia por medio de lo que se llamó la Unión Soviética, era un modo, por así decir, muy brutal y que apuntaba a imponer algo políticamente, pero se olvidaba del aspecto más importante del ser humano, que era la cultura, la propia cultura. Si queríamos, ellos decían, si nosotros queremos realmente hacer una transformación y una verdadera revolución, tiene que ser primeramente cultural. Y esta idea es una idea que ellos la toman de un pensador comunista, del Partido Comunista Italiano, que se llama Antonio Gramsci, quien obviamente está de fondo en toda esta revolución, este marxismo cultural que vemos en la Argentina, que vemos en tantos países del mundo. Él escribió desde la cárcel, estas cartas desde la cárcel, donde él idea un nuevo tipo de revolución partiendo de Marx, pero tomando muchos elementos que estaban ya presentes en Marx y Engels, en el trabajo de ambos. Y hay dos elementos que yo quiero marcar aquí en el pensamiento de estos fundadores, por así decir, del marxismo como partido político. Ellos decían que el mal más grande, y eso lo hemos escuchado muchas veces nosotros con respecto al comunismo, el mal más grande en el mundo, la causa de todos los males es la propiedad privada, porque la propiedad privada es lo que crea desigualdades, diferencias y demás. Pero en realidad, si nosotros leemos con atención las obras de Marx y Engels, ellos decían que la razón por la cual el ser humano históricamente ha necesitado de la propiedad privada es la familia. Entonces, para lograr una verdadera revolución, y si realmente queremos destruir la propiedad privada para lograr una sociedad igualitaria, debemos destruir la familia. ¿Y cómo logramos la destrucción de la familia? Hay un libro que se llama El origen de la propiedad privada, del trabajo y demás, y de la familia, de Engels, que lo escribe tomando muchas notas y apuntes que había tomado Marx de distintas lecturas de antropología. Él dice que la familia hay que destruirla de dos maneras. Primero, liberando a la mujer de sus padres, de su esposo, perdón, liberando a la mujer de su esposo. Es decir, el feminismo que estamos viendo ahora, el feminismo que comenzamos a ver en el mundo intelectual a partir de los años, fines de los 40, con esa obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, y que después se fue profundizando en las distintas olas del feminismo. El feminismo es profundamente
antifamilia, anticristiano y es profundamente marxista. Y aquí yo voy a hacer una digresión cortita que después yo los invito al que quiera profundizar en esto. Muchos dicen, bueno, el feminismo se corrompe en los años 40 o 50 con la segunda ola, pero la primera ola era una ola buena de feminismo. Y en realidad no es tan así, porque de hecho la primera ola del feminismo, cuando se funda el feminismo como corriente, y les estoy hablando del siglo XIX en los Estados Unidos, fueron las mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos, el Partido Comunista, siguiendo estas enseñanzas de sus progenitores intelectuales, que hay que destruir la familia liberando a la mujer de su esposo. Y obviamente muchos dicen, bueno, pero las mujeres de esa primera ola consiguieron el voto femenino. Sí, consiguieron el voto femenino, pero la intención de ella no era que ustedes tengan una voz y un voto, sino que la intención de ella era que la mujer pudiese votar para que voten al Partido Comunista, en realidad. ¿Sí? O sea que era una especie de falsa, en realidad, libertad lo que están presentando. Y no hay mucha honestidad intelectual al momento de la feminista decir, nosotros logramos el voto de las mujeres. Bueno, no es tan así. En realidad, estas feministas lo único que querían era que la mujer trabajadora de las fábricas vote para que voten al Partido Comunista. Eso por un lado. Pero por otro lado, muchos me dicen, pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, que estas olas feministas, como lo vemos ahora con todas las cuestiones LGBT y demás, está toda siendo promocionada por las grandes corporaciones que siguen un modelo capitalista, que genera mucho dinero y demás? ¿De dónde? ¿Cómo es que hay una relación si es algo que es marxista? Y para entender esto, hay que entender una cosa. Tanto al marxista como al capitalista le gusta mucho el dinero. A los dos. En eso coinciden, ¿cierto? Y mientras algo genere dinero, al capitalista no le importa si el que le genere dinero es el zurdito, sí, que va a la universidad, o si es el banquero de la esquina. Mientras le genere dinero, no le importa. Y esto es lo que explica por qué tantas fundaciones y compañías y corporaciones están abocándose de lleno a la cuestión LGBT, a la deconstrucción de la familia, a la promoción del feminismo, por ejemplo. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que de hecho ocurrió allá por fines del siglo XIX. ¿Y por qué es eso? Porque grandes corporaciones de ese momento, que no habían muchas, ahora eso, después de la Segunda Guerra Mundial, han pululado, han crecido por todo el mundo, pero en ese momento, en los Estados Unidos ellos se dieron cuenta de que si realmente querían llegar a ser la primera potencia mundial, y si especialmente querían llevar a cabo esa revolución industrial para quitarle el lugar de primacía en el mundo a Inglaterra, debían incorporar más gente a la mano de obra de trabajadores. Y la única manera de hacerlo en ese momento era incorporando a la mujer al trabajo. Y entonces ahí cuando les viene como anillo al dedo todas estas enseñanzas de Marx de la liberación de la mujer, y entonces les viene como anillo al dedo toda esta propaganda que estaba diseminando el feminismo de primera ola por los Estados Unidos. Y esto es lo que explica por qué, por ejemplo, la Fundación Rockefeller siempre ha sido un gran mecenas, un gran protector, una familia que ha siempre ayudado y colaborado económicamente con toda esta causa que es totalmente marxista, totalmente en las antípodas, por ejemplo, del capitalismo y demás, porque ellos usan del que les venga bien. Es la mano de obra barata, como se les dice. Es una mano de obra muy gratis, porque a una mujer simplemente la tenés que hacer enojar, tenés que mostrarle injusticias, tenés que mostrarle cómo es oprimida, le lavas un poco la cabeza y es como darle cuerda y va solita, no hay que pagarle ni nada, ¿no? Es lo que hacen las feministas en la Argentina con el aborto y demás, o todas estas chicas a las cuales lamentablemente les han lavado el cerebro. Simplemente tenés que darle cuerda, una cuerda ideológica, y después va sola. Es como ese muñeco, ¿no? que uno le da la cuerda y después empieza a bailar y demás. Es como un reloj, por ejemplo, de esos antiguos que funcionaban simplemente a cuerda y había que dejar que siga nomás. Demás. Entonces, es la mano de obra barata de todas estas corporaciones. Pero ¿a qué voy con todo esto? Estos comunistas, entonces, de la escuela de Frankfurt, allá por el año 23, se reúnen. Estos comunistas planean hacer una nueva revolución de tal manera que se apunte a la cultura, a cambiar las morales, las costumbres de las personas. Y George Lukács, él elabora o inventa este término por primera vez, que es lo que se llama el terrorismo cultural. El terrorismo cultural contra el cristianismo. ¿Y eso cómo se iba a lograr? Ellos dicen, a ver, el ser humano tiene especialmente dos inclinaciones básicas.
La inclinación con respecto a la propia subsistencia personal, y eso es una realidad, ¿no? La comida, la bebida, nosotros necesitamos comer y beber para poder vivir. Entonces Marx decía, si hay que realmente imponerle, por ejemplo, una ideología en un pueblo y el pueblo no lo acepta, hay que matarlo de hambre y de sed, porque después por un pedazo de pan, por un vaso de agua, te aceptan lo que sea. Que es lo que hicieron, por ejemplo, en Ucrania. En Ucrania mataron a más de 7 millones de personas por medio de la hambruna. Y fue así como fueron conquistando. La gente en realidad nunca se hizo propiamente comunista por convencimiento, sino por la fuerza, porque te mataban, te asesinaban, te mataban de hambre y demás. Muchas veces lo que pasa en Venezuela, yo creo que a veces en Venezuela la gente la matan de hambre a propósito para que después entonces dependa de ese Estado, de ese gobierno, o sea, algo criminal. Pero ellos decían, hay otra inclinación básica, fundamental en el ser humano, que es la sexual. Porque es una inclinación, es un instinto básico que hace referencia a la subsistencia de la especie. Entonces ellos decían, no usemos el hambre, no usemos la sed, usemos el sexo. Y ellos idean, a partir de la escuela de Frankfurt, que se funda en el año 1924, lo que ellos plantean como una revolución sexual. Una revolución sexual. Ahora bien, es interesante que dentro de esa escuela se elaboran los primeros programas de educación sexual integral. O sea, tiene un trasfondo ideológico y un trasfondo de destrucción, especialmente del orden moral cristiano. Si leemos los escritos de George Lukács, ellos decían, bueno, para quebrar la moralidad cristiana y para quebrar la familia, tenemos que entrar por el sexo, porque solamente así vamos a poder debilitar, especialmente a los hombres, lo vamos a debilitar, a las mujeres las vamos a liberar porque les vamos a crear el patriarcado y la opresión y demás. Entonces vamos a hacer una campaña de propaganda por medio de la universidad, los medios de comunicación. Cuando estos ideólogos entonces comienzan a trabajar, es interesante cómo ellos, la escuela de Frankfurt es amplísima porque ellos se dedican al psicoanálisis, se dedican a la psicología, se dedican a la filosofía, se dedican especialmente a las ciencias, toda la rama de ciencias sociales. Ellos son invitados, curiosamente, miren que las coincidencias de la vida, por la Fundación Rockefeller para ir a los Estados Unidos en el año 33. Porque en el año 33, ¿quién llega al poder en Alemania? Llega Hitler. Hitler es totalmente anticomunista, es nacionalsocialista, y entonces todos estos pensadores se van hacia los Estados Unidos y en Estados Unidos les consiguen posiciones en las universidades más prestigiosas del momento. Entonces llegan a la Universidad de Columbia, de la Universidad de Columbia se van a la Universidad de Yale, de Princeton, llegan a Harvard ellos o sus discípulos, a la Universidad de Chicago, a la Universidad... Bueno, es así como entonces ellos tienen una influencia gigantesca dentro de los Estados Unidos y dentro también de Canadá. Tienen mucha influencia en Canadá, una pensadora feminista, es feminista pero antifeminista, esto es lo gracioso. Camila Paglia, ella cuenta toda esta historia de cómo los miembros de la escuela de Frankfurt se arman como una mafia, por así decir. Entonces ellos van ingresando en distintas universidades y muchas veces estas universidades, para que te acepten a enseñar como profesor, debes comulgar con las ideas de este grupo o debes ser parte de ese grupo o haber hecho una tesis doctoral con ese grupo, y es así como ellos se van diseminando y van penetrando en todas las universidades más importantes de los Estados Unidos y Canadá. Y es por eso que hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, todo este proceso de lavado de cerebro por medio de las universidades. Recordemos que de Latinoamérica comienza todo un programa que fue diseñado por Henry Kissinger, quien era secretario de Estado en los Estados Unidos allá en los 70, para atraer a los futuros líderes de Latinoamérica para que se formen con esta gente. ¿Sí? De hecho, uno de los miembros de esa reunión del año 23 del Partido Comunista Alemán, miren qué interesante, en los años 40 fue el director de la CIA en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es interesante ver realmente todas estas conexiones. ¿Pero qué voy con todo esto? A que intelectualmente, porque es una raíz intelectual, comienza una revolución sexual en el siglo XX en el mundo occidental. Esta revolución sexual tiene, por así decir, dos olas principales. Una primera ola en los años 20 y 30 con la fundación de Planned Parenthood. Margaret Sanger, ella fue la que comienza a hacer una gran campaña, ella también fue promocionada por la Fundación Rockefeller, comienza a hacer una gran campaña de liberación
sexual femenina, porque ella decía, ¿cómo puede ser que los hombres, por ejemplo, se puedan acostar con cualquiera y las mujeres no? Y la respuesta, ¿cuál era? Que la mujer queda embarazada. Y entonces es ahí cuando ella comienza una campaña de investigación y comienza a recibir mucho dinero para crear los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos fueron diseñados en realidad para entonces poder liberar a la mujer de lo que se llamaba la moral conyugal y demás, que la mujer se pueda acostar con el que quiera y que no tenga la consecuencia de quedar embarazada. Entonces, los anticonceptivos fueron diseñados, de hecho, para tratar de desmoronar y destruir a la familia. Otra historia muy larga es la cantidad de experimentos que se hicieron al respecto, la cantidad de mujeres que murieron en el proceso, porque ellas, Margaret Sanger contrata a un médico, un endocrinólogo de los Estados Unidos que se va a Puerto Rico a probar las pastillas que va diseñando con mujeres que después se le van muriendo, y como esas mujeres se les morían, se tiene que escapar de Puerto Rico y se va a México, y él está en la Ciudad de México. Y ahí cuando logra finalmente, logra un nivel de carga hormonal que no era mortal, al menos en el momento para la mujer. Después se comprobó que sí, que son gravísimos, que causan cáncer de mama y demás. Pero logran la aprobación de la FDA de los Estados Unidos. Y entonces eso da origen a lo que se llama la segunda revolución sexual en los años 60. Una revolución sexual que viene impulsada, es interesante, de distintos ámbitos. Obviamente que de la izquierda, el comunismo, porque era lo que el comunismo mismo predicaba, la disolución de la familia, pero también por medio de los medios, de distintas corporaciones y demás, tratando de por así decir, predicar entonces esta destrucción o construcción de la familia. Ahora, es interesante algunos elementos que fui anotando aquí y que quiero anotar al respecto. El primero es que se presenta una revolución sexual al modo de liberación. Es una liberación. Liberarnos de normas opresivas, liberarnos de lo que se llama la heteronormatividad. Es ahí cuando en los años 60 y 70 se inventa esta palabra que ahora es tan común. ¿Qué es la heteronormatividad? Según ellos, son las normas inventadas por el cristianismo o por el patriarcado que nos impusieron que el sexo solamente podía ser entre el hombre y la mujer. Pero eso es, dicen ellos, eso es una construcción ficticia, es una norma ficticia y que debe ser abolido. Ahora, lo interesante de esto, y aquí voy a hablar un poquito de una cuestión fisiológica y anatómica. Para que una unión sea propiamente sexual, debe tener dos elementos principales. Debe ser una, como lo dice, unión, debe tener un aspecto unitivo, pero también debe tener un aspecto procreativo. Porque si falta alguno de estos dos elementos, esa unión deja de ser sexual y es otra cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que haya una verdadera unión o relación sexual, debe haber una unión entre el aparato reproductivo masculino y el aparato reproductivo femenino. Si en lo que se llama comúnmente hoy una relación sexual, una unión sexual, no hay una unión entre estos dos aparatos, no estamos hablando de una relación sexual. Estamos hablando de otra cosa. Así que, por ejemplo, en las relaciones homosexuales no podemos en realidad hablar de una relación sexual. No es una relación sexual. ¿Por qué? Porque ahí no hay una unión de dos órganos que sean mutuamente reproductivos, sino que simplemente estamos insertando, como se dice, el órgano masculino, por ejemplo, en otro órgano que no tiene absolutamente nada con la reproducción, que es el ano. Entonces, en realidad no hay un elemento sexual. En las relaciones lesbianas es incluso mucho más claro, porque ahí directamente no existe ningún tipo de penetración, falta el otro órgano que hace posible la reproducción humana y demás. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, no hay otras formas de vivir la sexualidad o de realizar actos sexuales, eso es mentira. Eso es mentira. Al menos desde el punto de vista fisiológico, anatómico y conceptual. Es una gran mentira y un gran engaño que tenemos que siempre saber aclarar. Pero una de las cosas interesantes de esta revolución sexual que estamos viviendo, que ha comenzado hace tanto tiempo, es que tiene un origen intelectual. Es decir,
Es un esfuerzo intelectual, es un esfuerzo por tratar de justificar racionalmente distintas prácticas a las cuales se les quiere dar el tinte de sexual. Pero es toda una justificación racional, por así decir, que surge de un ámbito intelectual. Pero esto tiene como consecuencia, al ser una revolución de un tinte pseudosexual, nos lleva naturalmente a la anormalidad. ¿Y por qué esa anormalidad? ¿Por qué es una revolución de la anormalidad? Es una revolución de la normalidad porque lo que propone a las distintas formas de familia que se propone hoy en día, se dice, por ejemplo, en los planes de educación sexual, que hay familias distintas, hay familias de distintas formas y demás. En realidad son anormalidades. No estamos hablando de lo que constituye una familia de por sí. ¿Por qué es eso? Porque en esas nuevas constituciones falta un elemento central del matrimonio, que es la complementariedad. Una complementariedad que se da no solamente a nivel sexual, porque está ese aspecto unitivo y ese aspecto procreativo, pero también hay una falta de complementariedad neurobiológica, porque si miramos la estructura neurobiológica del ser humano en cuanto al cerebro, en cuanto a los sentidos, en cuanto a la manera de ver, la manera de gustar, de oír, el hombre y la mujer son complementarios, no son iguales. Hay diferencias enormes entre el hombre y la mujer debido a la constitución genética de uno y del otro. Entonces, por eso, la mujer tiene, por ejemplo, muchas ventajas sensitivas con respecto a la vista, con respecto al olfato, con respecto al gusto, con respecto al oído, que el hombre no tiene. Y eso se lo da, ¿qué cosa? Que la mujer, cuando es concebida con una carga genética distinta que la del varón. ¿Por qué? Porque el papá, cuando concibe a una hija, le transmite un cromosoma X. Y eso hace una diferencia gigantesca al momento del desarrollo humano, incluso del cerebro y de todos los sentidos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene 2 cromosomas X, el hombre tiene solamente 1. Y entonces es interesante cómo, por ejemplo, todo el desarrollo de los sentidos, de la vista, de la lengua, del paladar, del gusto y demás, proviene del cromosoma X, lo cual significa que la mujer tiene el doble de proteínas que esa molécula. Estamos hablando de una molécula que se transmite, va a tener un efecto gigantesco en el desarrollo del cerebro, modo de ver y demás. Un ejemplo claro, por ejemplo, la mujer tiene la capacidad de ver con un ángulo de 160 grados. Entonces la mujer puede estar haciendo algo, pero tiene una vista con un ángulo tan amplio, puede estar viendo qué hace un hijo, qué hace el otro. La mujer abre la heladera, por ejemplo, y se encuentra inmediatamente con lo que quiere. Hagan la prueba, envíen al esposo a buscar algo a la heladera. El esposo va a abrir y como el esposo solamente puede ver con una visión focal, y a mí me pasa todo el tiempo, aquí soné, porque como yo conozco estas cuestiones de neurobiología y genética, cuando voy a buscar algo en la heladera me pierdo y no quiero una por una. Cuando voy al supermercado, yo presto mucha atención a las cosas, a ver cómo reacciona mi cerebro. Y entonces, por ejemplo, hoy más temprano tuve que ir a comprar un tarrito de pintura negra y no saben lo que me costó encontrarlo. ¿Por qué? Porque tuve que ir uno por uno viendo a ver dónde está esa pintura especial negra. En cambio, la mujer tiene una ventaja. La mujer se para enfrente y de una sola mirada ve todo. ¿Y eso por qué es? Es porque la mujer en los conitos y bastones que se encuentran detrás del ojo están mucho más desarrollados y tiene una cantidad gigantesca comparada con el hombre porque tiene un doble de proteínas dadas por esta molécula extra X que ya tiene. ¿Por qué los hombres son daltónicos cuando hay cuando hay un problema de daltonismo y mucho más que las mujeres? ¿Por qué es eso? Porque la mujer, si le llega a fallar un gen X, tiene el otro y lo reemplaza. Es increíble en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, se dan muchos más problemas genéticos en el hombre que en la mujer. Y aquí estoy hablando de muchos problemas de enfermedades que tienen una raíz genética. ¿Por qué? Porque el hombre, si a mí mi mamá me transmitió algo con algún problema o deficiencia, soné porque yo tengo una X y ya está. No tengo que reemplazarla. En cambio, la mujer, si un padre le transmitió un problema en uno de los cromosomas, tiene la otra X para compensarlo. Es increíble eso. Y es una de las razones por las cuales muchas mujeres en general viven más que el hombre. Porque la mujer tiene una compensación genética que no tiene el varón. Es impresionante eso. Y eso también va a tener una incidencia muy grande al momento de transmitir la especie a la progenie, a los niños. Por eso la naturaleza ha creado algo increíble, que si es la mujer la que va a cargar el niño, le vamos a dar ventajas genéticas de tal manera que no se exterminen como se exterminaron los dinosaurios. Es increíble esto.
Entonces la feminista, cuando se hace la oprimida, cuando se hace la victimizada, cuando se hace a la cual le han impuesto ser mujer, no se da cuenta de la estupidez que está diciendo, porque la mujer tiene unos dones genéticos únicos, ¿sí? Y una capacidad única. Y entonces, por ejemplo, la mujer de una sola mirada puede cuidar a todos los niños y todos los niños se dan cuenta que la madre los está mirando. En cambio, los niños se dan cuenta que el papá no los está mirando, porque puede mirar a uno sola vez. Entonces, a veces, por ejemplo, ahí van a entender por qué cuando se van a hacer algo y dejan al papá con los hijos, vuelven y es un desastre en la casa. ¿Por qué? Porque los niños se dan cuenta y lo pueden manipular al papá. En cambio, la mamá no, porque la mamá me está mirando. ¿Sí? Y pasa mucho, por ejemplo, en otras actitudes de la vida diaria. Cuando va cruzando una chica muy atractiva por la calle, van a ver que el hombre, para verla, tiene que dar vuelta la cabeza. Parece un búho. ¿Sí? Porque no tiene esa amplitud. En cambio, la mujer va a la novia caminando al lado y le dice, te vi. Aunque la mujer ni se da vuelta. Te estoy viendo porque tiene un ángulo enorme, ¿no? Es un ángulo enorme. Y muchas veces a ustedes les va a pasar que van manejando y ven cosas y le comentan al esposo y el esposo dice, ¿dónde está? Y pasa y ni se dio cuenta el esposo. Y se lo están apuntando y no lo ve. Porque son cuestiones neurobiológicas que tienen un fundamento genético. ¿Entiendes? Entonces, cuando vienen y te dicen vamos a promover nuevas familias, nuevas formas familiares, están diciendo la tontera más grande que pueden decir. ¿Por qué? Porque ahí no hay complementariedad en esas formas familiares. Y al no haber complementariedad, le están haciendo un daño enorme a esos niños que ellos pretenden educar. Porque los están privando a esos niños del derecho a tener un papá y una mamá. Pero bueno, ahí vamos a meternos en otro tema. Entonces, una revolución anormal. Otra cosa interesante de esta revolución sexual, y con esto ya voy terminando, es que es una justificación psicológica de un orden distinto al sexual. Porque muchas veces se promueve la masturbación, se promueve el sexo y demás, porque si no los niños van a nacer reprimidos. Yo lo he leído en manuales de educación sexual integral. No hay los niños, los jóvenes, hay que garantizarles el derecho a la sexualidad, pues si no van a ser reprimidos para luchar contra la represión psicológica. Pero son problemas de distinto orden. No tiene absolutamente nada que ver. Es como un joven decirle, mira, estás triste, tomás alcohol. Son cosas totalmente distintas y si no se soluciona un problema de un vacío interior, que es la causa, es imposible tratar de solucionarle la situación actual por una cuestión sexual. Es decir, se busca o se promueve el sexo por razones que no son sexuales. Con familias fuertes y demás, por más ideologías que nos prediquen, por más liberación sexual que nos quieran imponer, no tendría ningún fruto, no tendrían una repercusión social. Tienen estas ideologías una repercusión social porque no hay familias bien constituidas. Es así, es así. ¿Por qué, por ejemplo, muchas veces en ambientes cristianos, evangélicos, católicos, de gente que practica, de gente que lo vive realmente, de que el evangelio lo hace carne en el día a día? ¿Por qué en esas familias realmente no se dan todos estos problemas de ideología de género, de homosexualidad y demás? Hay gente que tiene buenas estructuras familiares y es el mejor remedio, de hecho, ante todas estas ideologías. Entonces, estas ideologías que promueven el sexo total, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de ordenamiento, propósito, no hace más que llenar un vacío interior que se ha creado. Y entonces aquí estamos ante un problema moral, en realidad, porque hay un divorcio entre la sexualidad y el amor verdadero. Y cuando falta, este es el problema, cuando falta el amor verdadero en la casa, cuando faltó el amor verdadero del papá, cuando faltó el amor verdadero de la mamá, hoy en día la respuesta es buscarlo en el sexo. Y es el error más grande que puede cometer una persona. Es un error gigantesco, gigantesco porque estamos hablando de órdenes distintos. Y el amor hay que buscarlo por sí mismo. Y eso es el problema que trae esta liberación sexual de hoy en día. Se celebra el sexo, se dice que se ejerza la sexualidad y ese derecho y demás. Y después tenemos una generación de jóvenes y adultos también totalmente resentidos porque los han usado. Una generación de feministas que se han liberado sexualmente, pero después se han dado cuenta que todos los hombres con los que se han acostado las han estado usando y nada más. Lo hacían por placer personal y ni les importaba esas personas. Y entonces estas feministas se terminan radicalizando más, se terminan volviendo mucho más resentidas y por eso muchas veces eligen el lesbianismo, porque son sexualmente fracasadas,
Porque al momento de elegir un compañero sexual, no eligieron a alguien que se sacrifique por ellas, no eligieron a un hombre que se entregue por amor, sino que se dejaron usar o incluso ellas también usaron. Y eso trae problemas psicológicos tremendos. Entonces está todo muy relacionado aquí. Y por eso es importantísimo, yo creo, la formación del carácter, la formación de principios y especialmente en la familia, el educar hijos con límites, porque son los límites los que liberan. Es interesante eso. Es interesante. Supongamos que hiciésemos, así como una revolución sexual, hagamos una revolución del tráfico. Es decir, nos están imponiendo reglas, es imposible manejar porque nos mandan que manejemos del lado derecho y hay que volver por el lado izquierdo, vamos a hacer una revolución del tráfico y cada uno va a ir por donde quiera. Eso es obvio que va a llevar a un desastre en muchas muertes y es lo mismo que está pasando con la revolución sexual. Una realidad, para que sea real, necesita de límites. Y esto es muy claro explicarlo y termino aquí con los niños. A un niño, mientras más reglas tiene un juego y mientras más complicado es más entretenido. Pero si a un juego lo hacen demasiado fácil, los niños se aburren inmediatamente. Es interesante eso. Mientras más complicado, mientras más reglas, mientras más difícil sea navegar un juego, entonces más entretenimiento va a tener para un niño. Y si llegan a inventar un juego sin reglas, los niños van a esperar y van a decir, bueno, pero ¿a qué jugamos? Porque aquí no hay reglas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Es lo que tengo para decir por el momento. Espero que esto les haya servido.